Buenas tardes, o la hora que sea, supongo. Vamos a hablar sobre los métodos de estudio. Más concretamente, yo voy a hablar sobre los tres tipos de aprendizaje principales que las personas pueden desarrollar. Estos tres tipos de aprendizaje son el auditivo, el visual y el kinestésico. Y lejos de ser uno más importante que otro, en realidad son solamente maneras distintas de interpretar la información con la que nosotros interactuamos día a día. Por ejemplo, una persona visual probablemente sea más dada a observar los colores brillantes de los carros o la ropa de sus compañeros. Una persona auditiva es muy probable que sea un buen oyente. Esas personas que se caracterizan por escuchar los problemas de sus amigos o identificar las voces de los demás fácilmente. Y también tenemos a las personas kinestésico-sensoriales. Estas personas son aquellos individuos que normalmente son muy dados a aprender muy rápido un deporte o cualquier actividad manual que requiera destreza en movimientos. Y quiero retomar este punto porque no es que una sea más importante que otra, sino que más bien las tres se complementan y juntas nos dan lo que los humanos utilizamos para aprender las distintas cosas a las que nos enfrentamos en nuestro día a día. La primera de estas es la inteligencia o el método de aprendizaje visual. Y es el primero que voy a explicar porque es el más común en nuestra sociedad. Ya no nada más porque la mayoría de nuestros libros de texto y la publicidad que vemos día a día contiene elementos que la hacen más llamativa a la vista, sino porque tiene más bien un origen un tanto científico. En la antigüedad, cuando las personas apenas estaban desarrollándose y dando los primeros pasos de la humanidad como tal, tenían que enfrentarse a muchas amenazas y no tenían las comodidades que hoy en día tenemos. Por ejemplo, un techo o una manera rápida de huir de los peligros, sean cuales sean estos. Entonces, para identificar rápidamente estos peligros, los bebés nuevos que nacían en la prehistoria tenían que identificar rápidamente las amenazas y además de eso tenían que identificar rápidamente a los de su raza, porque eran estos los que los iban a proteger de la mayoría de amenazas a las que se iban a enfrentar. Es por eso que la inteligencia visual se desarrolló más rápido que las demás, o al menos se le dio un mayor desarrollo, porque los bebés tenían que identificar rápidamente el mundo en el que vivían y sus peligros, para aumentar sus probabilidades de sobrevivencia. Y esto se dio a mayor medida mientras el humano se iba desarrollando en la prehistoria, pero con el paso del tiempo esto fue disminuyendo. Aún así, aún queda ese recuerdo, por así decirlo, y es por eso que la inteligencia visual es de las más comunes. Este tipo de inteligencia se centra en identificar los elementos visuales, bueno, como su nombre lo dice, y particularmente se le identifica a estas personas por observar colores, por preocuparse mucho por la manera en la que se visten o ver mucho la manera en cómo se visten los demás. Además de eso, son capaces de recordar más fácilmente imágenes o mapas conceptuales que estén acompañados de imágenes y estén distribuidos de tal manera que sea agradable a la vista y sea fácil de recordar. Esta es la inteligencia más común o el método de aprendizaje más común, pero no por ello es el más importante. A continuación vamos a ver algunos otros. Ahora vamos a hablar de la inteligencia o el método de aprendizaje auditivo. Este tipo de aprendizaje, como su nombre lo dice, es aquel que nos favorece a aquellas personas que podemos escuchar algunos tonos o más agudos o más graves y que tenemos, por así decirlo, un oído más sensible. Me agrego a ellos porque yo personalmente soy auditivo y, como decía anteriormente, es una habilidad que podemos utilizar para aprender cosas más fácil o una herramienta de soporte por si alguna vez nos trabamos o no podemos memorizar algo o aprender algo con la típica técnica de aprendizaje visual. Por ejemplo, yo cuento con un amigo que solía decirme que tenía muchísimos problemas para memorizar algunas cosas de libros de texto, porque él era muy difícil, aunque tenía muchas imágenes y el texto era muy claro, para él era muy difícil. Entonces lo que él hizo con un test que nos hicieron en la preparatoria de inteligencias y de aprendizajes y métodos de aprendizaje fue tomar los textos que él tenía que memorizar y aprender y empezar a leerlos en voz alta y grabarse a sí mismo
pues bueno, leyéndolos, ¿no? De tal manera que se escuchara su voz. Y después de ello, cuando estaba estudiando, los escuchaba con audífonos y eso le ayudó enormemente para memorizar las cosas que antes él no podía. Y este es solo un ejemplo de cómo podemos utilizar nuestra inteligencia o nuestro método de aprendizaje auditivo. Este tipo de personas también suelen poder escuchar música, generalmente una música tranquila, bueno, al menos yo, y enfocarse y tratar de concentrarse en ambas cosas. Bueno, no en ambas cosas, sino tenerla un poco como de fondo para que no sea tan pesado el estudio. Y ahora vamos a hablar sobre el tipo de aprendizaje kinestésico o sensorial. Este tipo de aprendizaje es comúnmente olvidado en el modelo educativo actual. Y esto no es ninguna sorpresa, porque nosotros, dados a que estamos adaptados a este sistema, normalmente estamos acostumbrados a métodos de aprendizaje diferentes. O veas el típico resumen, o escuchar al profesor hablar y hablar durante horas. Y esto es un poco una lástima, porque el tipo de aprendizaje kinestésico-sensorial es el más profundo de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros podemos memorizar, no sé, 20 fechas de un libro de historias sobre la Segunda Guerra Mundial y olvidarlos todos al día siguiente. Pero es muy probable que una vez que hayas aprendido a andar en bicicleta no lo olvides jamás. E incluso si tú sabes nadar y cuentas con esa habilidad, puede que pasen varios años, pero aún así serás capaz de volver a nadar, incluso si hace muchos años que no tocas una alberca. Este tipo de inteligencia es la más profunda de todas y es muy poco utilizada en el sistema educativo actual. Generalmente lo que nos hacen o lo que nos incitan a hacer son proyectos o maquetas para que de alguna forma vayamos relacionando los conceptos. Pero una manera en la que podríamos utilizar esto es tener alguna especie de juguete del estrés, o bueno, algo a la mano, y mientras estamos memorizando o aprendiendo algo, jugar con él o moverlo con nuestras manos, de tal manera que sea un proceso interactivo en donde estás recordando algo o aprendiendo algo y al mismo tiempo estás moviendo un objeto, algo de esta manera. Esto nos ayuda a que cuando estamos aprendiendo algo y, por ejemplo, después vamos a presentar un examen, el hecho de hacer este movimiento o de repetirlo hace que en nuestra mente se activen neuronas que asociaron las cosas que recordamos a este movimiento. Y esas fueron los tres tipos de aprendizaje. En conclusión, quiero decir que ninguno de ellos es más importante el uno que el otro. Cierto es que la mayoría de las personas son visuales, pero no por ello nos debemos de limitar a nada más aprender las cosas de un solo método. Por ejemplo, si algún día tienes un problema memorizando algo o entendiendo algo de una manera visual, que es lo que la mayoría de las personas son, puedes apoyarte en los diferentes tipos de aprendizaje para darle un mayor refuerzo a ese conocimiento y que así no se te olvide a largo plazo, con los diferentes métodos que ya he explicado en este video y muchos más que se te pueden ocurrir. O sea, realmente no hay que limitarse en nuestra creatividad. Podemos hacerlo de muchas maneras. Y mientras más refuerces un conocimiento con los diferentes tipos de aprendizaje, más va a ser su duración en tu mente y va a ser más difícil que lo olvides. Es por eso que yo concluyo que estos tres tipos de aprendizaje, lejos de ser caminos solitarios en los cuales uno está destinado a aprender algo por toda su vida, son más bien herramientas en las que debemos de apoyarnos para aprender cosas de diferente manera. Y quiero agregar que mientras más habilidades y herramientas adquieras en tu vida, mayor va a ser tu profundidad y tu entendimiento de todas las cosas, no solo del estudio, sino de tu vida y de cualquier otra cosa.